Dando continuidad a las capacitaciones que realiza la Procuraduría de la Administración, corresponde desarrollar el tema expediente administrativo, haciendo un análisis de la Ley 83 del 2012 y la Ley 144 del 2020 sobre el uso de los medios electrónicos en los trámites gubernamentales, tomando en consideración la situación actual sanitaria que vive nuestro país y el mundo. Para iniciar, queremos indicar que los objetivos de esta capacitación en línea de manera virtual es establecer la importancia que tiene el buen manejo del expediente administrativo, cómo podemos hacer cuando estamos elaborando un expediente y tramitando un proceso, en la manera de aclarar y tener en consideración cómo podemos solucionar los errores que acontecen. Y finalmente haremos pues un breve análisis de hacia dónde debemos ir con relación a la digitalización de los expedientes que estamos manejando a fin de evitar el menos contacto entre la ciudadanía y los funcionarios públicos que acuden a las instituciones. Siendo así, iniciamos haciendo un breve análisis del origen de los expedientes administrativos. En este caso, tenemos que iniciar por nuestro derecho constitucional de petición, en donde el artículo 41 de la Constitución Política de la República de Panamá establece que toda persona tiene derecho a presentar peticiones y quejas respetuosas a los servidores públicos por motivos de interés social o particular y por supuesto de obtener una pronta respuesta. Así las cosas, y habiendo aclarado el panorama constitucional mediante la cual se desarrolla el derecho de petición, debemos mencionar que la mayoría de las peticiones que se hacen a un servidor público deben estar contenidas en un expediente administrativo. De ahí la gran importancia de este tema. Por otra parte, entramos a la normativa legal y nos interesa analizar la Ley 38 de 2000 acerca de que establece el Estatuto Orgánico de la Procuraduría de la Administración y regula el procedimiento administrativo general desde su título segundo. Esta Ley 38 de 2000 establece el derecho de petición a nivel legal y da unos significados de cuáles son aquellas solicitudes, quejas, peticiones o denuncias que dan pie a la apertura de un expediente administrativo, que es el tema que nos ocupa el día de hoy, y cómo debemos manejarlo en debida forma. Así las cosas, debemos conceptualizar algunas situaciones que dan origen a la apertura de un expediente administrativo. La petición, definida en el artículo 201, numeral 74, que establece la acción de pedir de un ciudadano a la autoridad, fundamentalmente por escrito, en donde se solicita el reconocimiento de un derecho de interés particular o social. Este es un concepto general. La petición pueden ser consultas, puede ser una queja, solicitud de copias, solicitud de estadísticas. Es importante aclarar que generalmente cuando se hace una petición sencilla, la institución no da origen a la apertura de un expediente. ¿Por qué? Porque se le da una respuesta rápida y ágil al ciudadano. La consulta es otra materia mediante la cual puede aperturarse un expediente administrativo. En la consulta puede hacer una serie de preguntas que solo puede responder la autoridad por la especialidad de la materia para que opine sobre un asunto de interés del ciudadano. Las consultas generalmente podemos entender dos tipos de consultas, una consulta verbal y una consulta escrita. En la Procuraduría de la Administración, las consultas escritas se desarrollan a través de un expediente administrativo donde se cumplen ciertas formalidades. Se recibe la consulta, se analiza y, de ser el caso, se da respuesta, aperturándose pues un expediente
para la consecución de los casos que ahí se tramitan. Posteriormente tenemos que el derecho de petición también recoge las quejas. Las quejas están conceptualizadas en el artículo 41 de la Ley 38 de 2000 y en el artículo 201, numeral 82 de la misma excerta legal. Las quejas son aquellas reclamaciones que puede hacer una persona por motivos de interés social o particular. Y podemos mencionar la deficiente prestación del servicio en donde un ciudadano peticionario interpone una queja ante un superior de un servidor público por considerar que ha prestado un servicio de manera deficiente. Esto puede traer como consecuencia la apertura de un expediente administrativo donde se hagan las averiguaciones necesarias que, si se comprueba al final, puede acarrear sanciones al funcionario público. Otra figura del derecho de petición es la denuncia administrativa. Está contemplada en el artículo 86 de la Ley 38 de 2000 y es aquella mediante la cual las personas ponen en conocimiento a la autoridad de manera verbal o escrita de un hecho contrario a las leyes, con la finalidad de que ésta proceda a su averiguación y castigo. Generalmente, esta denuncia administrativa da la apertura de un expediente en sede administrativa con todo el cumplimiento de la rigurosidad de los procedimientos administrativos. Habiendo aclarado de manera general qué figuras componen el derecho de petición, tenemos que desarrollar en este momento cuál debe ser el manejo del expediente administrativo que resulta como consecuencia de un derecho de petición, de una consulta, de una queja, de una denuncia o de una petición en general. Iniciamos ahora conceptualizando lo que la Ley 38 de 2000 entiende como expediente. El numeral 44 del artículo 201 de la Ley 38 de 2000 conceptúa el expediente como el conjunto de papeles, documentos y otras pruebas que pertenecen a un asunto o negocio, acopiado de manera consecutiva a petición de parte o de manera oficiosa por la administración por razones de interés público. En este concepto podemos definir elementos importantes. El expediente consta de papeles, documentos u otras pruebas. No necesariamente consta de papel físico, pueden ser USBs, CDs y cualquier otro documento, prueba que forme parte del expediente que estamos adelantando, que pertenecen a un asunto o negocio. Generalmente no se deben mezclar los asuntos en un solo expediente, a menos que, como lo establece la Ley 38, las materias sean homogéneas y se siga un procedimiento especial. El expediente, como bien señala el numeral 44 del artículo 201, puede ser a consecuencia de una petición, como ya lo hemos visto, denuncia, queja, consulta, o de manera oficiosa por parte de la administración por razón de interés público. En Procuraduría de la Administración nosotros hemos dividido el expediente en dos partes, la parte externa y la parte interna. ¿Cómo dividimos un expediente? Hemos optado por dividir el expediente en parte externa y parte interna. La parte externa es aquella carátula, folder que va a recoger la documentación que consta en la parte interna. Y cada vez que nos presentamos ante un público, ante servidores públicos, hacemos la aclaración, la recomendación de que la carátula o parte externa del expediente esté bien identificada. ¿Por qué? Porque facilita su ubicación. Se trabaja con más orden en los archivos que se tengan y a la hora de dar informes de la manera en que llevamos nuestro expediente es de más fácil ubicación. Nosotros, la parte externa, recomendamos que tenga un mínimo de información del asunto o negocio que estamos tramitando.
Por ejemplo, institución que lo tramita, nombre de las partes, el número de entrada del expediente, la fecha, el número de salida del expediente cuando es cerrado, el negocio jurídico que estamos tramitando en él. ¿Para qué? Para que su ubicación sea más fácil sin tener que acudir a la parte interna y buscar toda la información que nos están solicitando de manera rápida en un momento determinado. Así las cosas, corresponde entonces desarrollar un tema vital en el manejo del expediente administrativo y es la foliación del expediente. Es importante conceptualizar y tenemos que tomar en cuenta que la foliación del expediente, según la normativa legal, es colocar a cada folio o página del expediente administrativo con tinta indeleble u otro medio de impresión seguro su correspondiente número en estricto orden cronológico de arribo del documento o constancia procesal a la Secretaría del despacho de la autoridad encargada de resolver el asunto. Aquí tenemos elementos importantes y es colocar a cada folio o página del expediente un número, generalmente en la parte superior derecha. Continúa señalando el concepto con tinta indeleble. Recomendamos una tinta que no se borre, es decir, no lápiz, no este tipo de tintas que nos salen cuando sacamos fotocopia, porque esto puede alterar el orden de nuestro expediente. Debemos anotar con un medio de impresión seguro ese número en la parte superior derecha en orden cronológico, es decir, el orden de entrada al despacho. Existe confusión en cuál es la fecha que se toma del documento para incluirla en el expediente. Y como bien señala la norma, no debemos tomar la fecha del documento, sino la fecha en que llega a nuestro despacho para la tramitación. Es importante en este tema mencionar la consulta C26 del 2015 que se hace a la Procuraduría de la Administración, la cual responde que en atención a la interrogante formulada debemos establecer que ni en el Código Judicial ni en el Procedimiento Administrativo General se establecen normas explícitas sobre la ubicación de la foja número 1 de los expedientes. Sin embargo, importante mencionar que la costumbre de los despachos administrativos y judiciales es colocarla como el primer documento visible y de allí en adelante los demás que vayan ingresando en orden cronológico continúan con la secuencia numérica, manteniéndose actualizado el número de folio a la última página o documento que ingrese. El artículo 69 de la Ley 38 de 2000 establece claramente que todo expediente deberá foliarse con numeración corrida, por orden cronológico e insiste de llegada de los expedientes al despacho. Importante, ¿qué sucede si ese documento que se nos presenta está escrito en la parte de adelante y en la parte de atrás de la misma hoja o foja? ¿Cómo foliamos ese expediente? ¿Qué numeración le corresponde? Tenemos la consulta 21 del 2013, absuelta por la Procuraduría de la Administración, en donde se establece que la Ley 38 nada dispone con relación al hecho de que si la foliación debe hacerse en una o ambas caras. Todo lo que estamos conversando es a manera de recomendación y de costumbre judicial, ya que tampoco el Código Judicial dispone sobre este aspecto en particular. La costumbre de los despachos administrativos y judiciales es colocar un solo número a la página, parte superior derecha, sin colocar en la parte de atrás, por ejemplo, si es la foja 1, 1A no debe hacerse, A no debe hacerse, ¿verdad? Al momento de tomar en consideración el documento que está inscrito en ambas caras, podemos recomendar la siguiente redacción. A documento en el expediente administrativo con foja 15, folio verso, establece lo siguiente. Para dar a entender que en la parte de atrás de la foja 15 existe documentación escrito que vamos a utilizar al redactar nuestra resolución de ser el caso.
Podemos utilizar folio vuelto, folio verso, parte de atrás de la página de manera sencilla, dorso de la hoja, para dar a entender al que nos lee que en la parte de atrás de la foja número tal existe información que estamos tomando en cuenta para nuestro escrito. Importante cuando vamos a tramitar expedientes administrativos, lo que establece el artículo 69 de la ley 38 con relación a la responsabilidad de nuestro expediente administrativo, el cual señala que hay responsabilidad solidaria del jefe y de la secretaria del despacho en el manejo adecuado del expediente administrativo. Es decir, tenemos que entender el término secretario de despacho, que nos lo aclara la misma ley 38 en el artículo 201, numeral 102, dando la definición de secretaria o secretario de despacho. Es aquel funcionario adscrito al despacho público o autoridad encargado de resolver un proceso administrativo. Y siempre menciono que no debemos confundir el secretario de despacho con la secretaria del departamento, que es la que nos ayuda a recibir la documentación, a hacer las llamadas, a tramitar cierto tipo de información que se va a otros despachos. Aclarar que el secretario de despacho es aquel al cual se le ha asignado la tramitación de un expediente administrativo, que firma o autoriza cualquier trámite, lleva a cargo cualquier diligencia. Importante aclarar que el secretario de despacho es la persona a la cual se le asigna el trámite de un expediente. Es aquel que custodia y vela por la protección adecuada de los documentos y papeles. Autoriza con su firma entera cualquier procedimiento que vaya a tener el expediente o trámite en gestión. Encarga a quien se corresponda de la foliación de hacerlo de manera correcta si no lo hace el mismo secretario de despacho. Este secretario de despacho debe mantener un archivo ordenado y confiable, como dijimos al principio, teniendo una información mínima en la carátula del expediente para poder ubicarlo con facilidad. El secretario de despacho también es el encargado de hacer las notificaciones personales o velar porque éstas se hagan en debida forma, y cualquier otra función que establezca la ley. Por eso es que es sumamente importante que la persona a la cual se le ha encargado un expediente lo tramite de manera legal, lo tramite en debida forma para que el mismo sea custodiado y evitar situaciones que se presentan con posterioridad, las cuales vamos a analizar en este preciso momento. ¿Qué situaciones pueden surgir al momento de la elaboración de un expediente? Fíjense, y como esta es una capacitación de manera virtual, no podemos alargarnos tanto el tema, pero esto es el tema que vamos a analizar a continuación es vital, porque el expediente habla por sí solo. El expediente se convierte en una prueba importante al momento de que se nos consulte la tramitación de un asunto o negocio. Si el expediente está bien llevado, apenas usted lo abre, se lo dice. Si el expediente no está bien llevado, si el expediente no está tramitado en debida forma, también. Cuando usted analiza un expediente administrativo, lo abre desde su carátula, se da cuenta si el mismo ha sido tramitado en la debida forma. Continuamos. ¿Con qué situaciones se nos pueden presentar? Porque sí, pueden haber situaciones que son contrarias a nuestra voluntad, que se dan en la tramitación de un expediente administrativo. En primer lugar, podemos mencionar que cuando estamos tramitando un expediente administrativo podemos saltarnos un número a la hora de hacer la foliación. También podemos repetir números. Otra situación que puede darse es la incorporación de documentos que ya vienen con una foliación de otra institución pública u otro despacho interno. También debemos subsanar esas situaciones. Otro tema que se nos puede presentar cuando estamos tramitando expediente administrativo es la incorporación de un documento que nos llega. No lo incluimos en el expediente administrativo en la fecha cronológica
incluimos otra documentación y nos damos cuenta posteriormente que tenemos un documento que debió ser incorporado cronológicamente anterior a lo que ya estábamos tramitando. Todo este tipo de situaciones, estas 4 situaciones que hemos mencionado hasta la fecha, deben ser subsanadas. El expediente no debe estar mal foliado, no debe dar la impresión de que faltan números, no deben tener 2 hojas el mismo número. Si el expediente viene foliado de otra institución, debe arreglarse la foliación en el orden en que va nuestro expediente y en la manera de que se nos hayan quedado documentación por fuera, debemos también corregir esa situación. ¿Cómo corregimos las situaciones que hemos analizado hasta ahora? Recomendamos un informe secretarial. ¿Qué es el informe secretarial? Es una relación de hechos que acontecen, la cual debe ser entregada a nuestro superior jerárquico de manera escrita, explicando por qué se ha dado la situación de la... Corresponde ahora mencionar cuáles son las situaciones que pueden acontecer cuando estamos manejando un expediente administrativo. Vamos a mencionar 4 situaciones y cómo podemos hacer para solucionar el inconveniente y demostrar que estamos llevando el proceso en debida forma. Cuando estamos manejando un proceso, un expediente administrativo, puede suceder que saltemos un número al momento de foliar. Es decir, estamos tramitando el expediente y ponemos 1, a la siguiente ponemos 3, 4, 5 y seguimos. Y cuando estamos evaluando nos damos cuenta que nos hemos saltado el número 2. Esta situación no debe darse porque da pie a malas interpretaciones. Muchas veces no se puede pensar que nos saltamos un número, sino que alguien sustrajo una prueba importante en el proceso. Otra de las situaciones que se pueden dar es repetir números. Ponemos 2 veces el mismo número. Adicionalmente, cuando solicitamos documentos a otros despachos o dependencias, puede que ellos ya vengan de un documento y estén foliados, pero esa numeración que trae el documento no corresponde a la numeración del documento que estamos tramitando o proceso. Además, puede darse la situación de que incorporemos de manera tardía unos documentos que nos lleguen al expediente, es decir, dejamos en el escritorio documentos que llegaron cronológicamente anterior a lo que hemos ingresado con posterioridad al documento. Toda esta situación debe resolverse, ya que la documentación debe ser insertada al documento en la fecha que se recibe en el despacho que tramita el proceso correspondiente. En este caso, señores, recomendamos realmente realizar un informe secretarial. Este informe secretarial explicará a nuestro superior jerárquico los motivos mediante los cuales estamos solicitando Este informe secretarial explicará a nuestro superior jerárquico el motivo por qué estamos solicitando que se nos autorice a corregir la foliación del expediente que estamos tramitando. Es decir, podemos evaluar una redacción sencilla en donde se establece señor director, señor jefe de departamento, siempre el superior jerárquico del que está tramitando el expediente, explicándole la situación que de manera errónea se saltó un número a la foliación, que se cometió el error adicional en otro informe de que se repitió el número o que se dejó de incluir en el expediente documentación cronológicamente anterior a la que ya se está tramitando. Este informe secretarial es firmado por el secretario de despacho, el que tiene a cargo el expediente administrativo, el que sigue la causa, y se le presenta al superior jerárquico de este funcionario. El superior jerárquico, al evaluar la información dada por el funcionario encargado de resolver la tramitación, autoriza de manera escrita que se corrija el error cometido al momento de foliar la documentación que forma parte del expediente. Y así, entonces, el expediente seguirá siendo tramitado en debida forma. Nosotros recomendamos que aunque se puedan hacer muchos informes secretariales, estos dan pie a pensar que el funcionario no está tramitando como debe ser el proceso que se le asigna. Por eso es que recomendamos al momento de foliar, al momento de llevar a cabo un expediente, hacerlo con la mayor seriedad, toda vez
que definitivamente es todavía a verificar si estamos llevando nuestras funciones en debida forma. En el evento de que se dé la situación de pérdida de un expediente administrativo, que también puede suceder cuando estamos tramitándolo, debemos mencionar que la Ley 38 no establece procedimiento a seguir cuando sucede la situación de pérdida del expediente administrativo. Pero por remisión del artículo 2 de la Ley 38 de 2000, debemos seguir el procedimiento señalado en el de los artículos 498 a 506 del Código Judicial, que establece la reposición de los expedientes. Nos vamos al Código Judicial, seguimos el procedimiento establecido y reponemos el expediente que lamentablemente, después de búsquedas exhaustivas, damos a conocer que se nos ha extraviado. Tenemos que mencionar, además, una vez nuestro expediente está completo, que el mismo debe ser archivado en un lugar de fácil ubicación, en donde cuando no estén presentes en la oficina pueda ser ubicado el mismo, tomando en consideración todas las recomendaciones que hemos dado a lo largo de esta capacitación. No podemos culminar nuestro seminario del día de hoy sin antes hacer un análisis general de la Ley 144 del 15 de abril del 2020, que modifica la Ley 83 del 9 de noviembre del 2012, que regula el uso de medios electrónicos en los trámites gubernamentales. Definitivamente que la situación que acontece en la actualidad en nuestro país y en el mundo ha dado pie a la digitalización, a que los trámites gubernamentales sean realizados de manera electrónica. Así agilizamos nuestro expediente administrativo sin la necesidad de concentrar muchas personas en los despachos judiciales o valga también en los despachos administrativos. Es importante señalar que la Ley 144 del 15 de abril del 2020 establece que las disposiciones de esa ley serán aplicables al gobierno central, a las entidades autónomas, semiautónomas y municipales, a la Asamblea Nacional, al órgano judicial, a los intermediarios financieros, en fin, a todos aquellos trámites y servicios de las entidades gubernamentales mencionadas en el artículo 1 de esta ley. Definitivamente que nuestros expedientes administrativos generalmente son físicos, ¿verdad? Pero tomando en cuenta la situación que vivimos en la actualidad, tal y como mencioné, poco a poco tendremos que ir digitalizando los trámites gubernamentales, haciéndolos más electrónicos y estableciendo la forma de cómo vamos a llevar los mismos, cómo subsanar los errores para que nuestro trabajo sea llevado conforme a los principios que regulan el trámite administrativo. Los principios de legalidad, transparencia, celeridad y todo aquel que demuestre que estamos actuando nuestro proceso con respeto a las normas del debido proceso. Se habla en la Ley 144, ¿verdad? En todo este tema de tramitación. Se establece en esta Ley 144 del 2020 un trámite con un expediente electrónico, ya que todos los funcionarios, tanto nacionales como en otros países, tenemos que reinventarnos, tenemos que establecer parámetros, procedimientos que eviten las aglomeraciones a fin de que la situación sanitaria que se presenta en nuestro país pueda agravarse. Así las cosas, el expediente electrónico es una línea, una salida para agilizar los trámites sin que esto supone la presencia del ciudadano o peticionario en la institución pública, a menos que sea realmente necesaria. Adicionalmente, se establece un sistema de gestión documental mediante la cual se utiliza una herramienta tecnológica para la digitalización y archivo de los expedientes electrónicos que permitan una indexación automática de los mismos. Esto traería
como consecuencia positiva, menos uso de papeles, ¿verdad? Expedientes que pueden ser tramitados en línea y pasados en línea, considerando de manera muy personal con un menor riesgo de que se extravíen, ¿verdad? Se puede asegurar la integridad y la autenticidad del expediente, su verificación por muchos servidores públicos al mismo tiempo, y lo cual trae como consecuencia la agilización de los trámites que se llevan a cabo en nuestras instituciones públicas. Para nosotros es sumamente importante que se establezca de manera progresiva, como lo establece la ley, un procedimiento teletemático que permita que nuestros expedientes administrativos, que nuestros procesos sean tramitados de manera en línea, la mayor parte, ¿verdad? Los que se puedan, a menos que se tenga que documentar la autenticidad de un documento, pero esta presentación de documentos y de ciudadanos ante las instituciones públicas bajaría en un gran porcentaje. Nosotros como servidores públicos tenemos que estar acorde a los avances de nuestras tecnologías, lo cual redunda en una agilización de los trámites gubernamentales que llevan a cabo nuestras instituciones públicas. A manera de conclusión, podemos resaltar que el buen manejo del expediente administrativo físico o ya sea de manera virtual refuerza nuestra actuación, resalta nuestras argumentaciones. Además, ya sean estas fácticas o de derecho, utilizadas por la institución para emitir un acto administrativo. Señores, el expediente administrativo sirve de prueba para la defensa de un acto acusado. Y no solamente para la defensa de un acto acusado, sirve de prueba para señalar si nuestra actuación como servidor público ha sido acorde a los principios que rigen el procedimiento administrativo, ya que permite corroborar que la institución, a través de su servidor público, actuó. Y finalmente, se permite corroborar que la institución o dependencia pública, a través de su servidor público, actuó conforme a la legalidad, lo que se establece y redunda en el debido proceso que debe revestir toda nuestra actuación a nivel administrativo o gubernamental. Muchas gracias por su atención.